Tiene que ver en parte con los mecanismos que ustedes manejan cuando pretenden, ¿no?, que el individuo consuma o compre. Bien, ¿me pueden poner el vídeo, por favor? Perdón. Es el... Ay, perdón. Este. Bien, ¿se acuerdan de esta canción de Queen? ¿Se acuerdan de Freddie Mercury? ¿No? ¿Se acuerdan de la canción de Queen? Lo quiero todo y lo quiero ya. Bien, pues vamos a hablar de algo que está cercano a esto. ¿Qué pensarían de un individuo cuyo sistema de comportamiento o rasgos de comportamiento fuera este que acaban de ver en la canción de Queen? A ver si están de acuerdo conmigo. Pues una de las cosas, creo que ya, ¿sí? Sí. Una de las cosas que podríamos decir es que es un individuo que tiene preferencia por los premios inmediatos, aunque valgan menos. Otra cosa que podríamos decir es que tiene dificultad, le es difícil retrasar la obtención de lo que quiere. Es decir, le es difícil el delay, esperar para conseguir lo que quiere. Otra cosa que probablemente le ocurra es que si tiene que invertir esfuerzo a largo plazo, no lo haga. Y prefiera quedarse con un premio pequeñito ahora, aquí y ahora, que con un premio grande dentro de un tiempo. Y finalmente, lo que probablemente también veamos es impulsividad. Significa, cuando tiene que inhibir la conducta, no la inhibe. ¿De acuerdo? Bien, esto no necesariamente confiere patología, pero digamos que si un individuo presenta estos rasgos de conducta, tiene lo que nosotros llamamos vulnerabilidad. Es decir, tiene susceptibilidad a desarrollar una enfermedad del cerebro que llamamos adicción, que en otros casos no tiene por qué ocurrir, ¿de acuerdo?, si estos rasgos no se presentan. Me van a permitir que durante 5 o 6 minutos hable de cómo funciona el cerebro en un acto de compra, para luego hablar de cómo se altera, ¿de acuerdo? Entonces, todo consumo, todo acto de consumo, evidentemente ustedes lo saben, es un acto voluntario y un acto que tiene dos objetivos. Yo les voy a hablar como neurobióloga, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del cerebro, los dos objetivos son conseguir algún cambio en el estado fisiológico y, por supuesto, algún cambio en la experiencia subjetiva. Y ustedes, el estado fisiológico, dirán, ¿qué tendrá que ver si yo me compro una Rebeca bonita? ¿Qué tendrá que ver el estado fisiológico? Todo es fisiología, pero cualquier decisión tiene un mecanismo fisiológico detrás, como ya habrán oído. Pero imagínense que yo tengo hambre, veo una panadería, me compro una empanadilla, la como y evidentemente hay un cambio en el estado fisiológico. Y además la pruebo, hay la función gustativa, la función olfativa, todo eso hace que mi experiencia subjetiva sea placentera. Pero si me compro una chaqueta bonita, en mi cerebro y en el sistema periférico está ocurriendo prácticamente lo mismo. Yo puedo medir que aumenta la activación cerebral, puedo medir que hay cambios en la tasa cardíaca, puedo medir muchos parámetros que me están diciendo que efectivamente hay un cambio en el estado fisiológico en cualquier acto voluntario de adquisición. ¿De acuerdo? Entonces, a esto los teóricos de la conducta le han llamado recompensa, obtención de recompensas o premios. Quizá ustedes prefieran llamarlo beneficios, ¿no?, porque vamos a hablar también de la ratio costes-beneficios. ¿Qué funciones cerebrales están implicadas en esto que les acabo de decir? Pues obviamente la percepción, el producto se presenta, se crea una imagen mental de ese producto que se almacena en memoria y que nos va a servir y va a ser fundamental a la hora de tomar la decisión. Obviamente, como ya otros ponentes han dicho, emoción. La valoración del producto es inherente a lo que almacenamos de él. Una vez lo almacenamos, ese producto está almacenado como bueno o malo, y modificarlo puede ocurrir, pero no va a ser fácil. Otra cosa que sabemos, otra función cerebral que está obviamente implicada, es la estimación de los costes. Hay una parte del circuito que les voy a hablar que estima los costes de todos nuestros actos.
y finalmente se toma la decisión de compra o la decisión de consumir. Esto sirve para describir cualquier acto de consumo, sea de un producto como las drogas o sea de una Rebeca o de lo que sea. Bien. Entonces, estudios sobre cómo el cerebro funciona en un acto de compra hay muy pocos. Uno de los más famosos, el que hizo el equipo de Natson en el año 2007, lo que hicieron estos investigadores fue generar una situación en el laboratorio de compra, separando presentación de producto, preferencia, o sea, selección entre varios productos y finalmente decisión de compra. Y lo que observaron es un patrón cerebral de activación donde 3 zonas del cerebro que les voy ahora a describir estuvieron especialmente activadas. La primera es una zona de los ganglios basales, que es un lugar apasionante, que es un grupo de neuronas apasionante, que es el núcleo accumbens. Este grupo de neuronas sirve, por ejemplo, para percibir novedad, saliencia o relevancia emocional y sensorial. Es uno de los centros de placer y, además de eso, en esta situación de laboratorio se activaba con la presentación del producto y predecía la selección, por tanto, la preferencia. Es decir, el sujeto, cuando el núcleo accumbens estaba activo, el sujeto estaba eligiendo ese producto. Aún no había tomado decisión, pero estaba claro que estaba eligiendo frente a otros productos. Otra zona que se activó fue una zona de la corteza prefrontal, la corteza prefrontal medial. Esta zona es una zona fundamental en la generación de expectativas y genera expectativas en función de la memoria almacenada de éxito o de fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, se activaba cuando el precio era más bajo de lo esperado. Dicho de otra manera, cuando el resultado era mejor de lo esperado. Si pensábamos pagar 100 y nos piden 80, mira qué bien. Bueno, pues ese mira qué bien, en ese momento la activación correlacionaba con esta zona. Y finalmente, la otra cara de las expectativas es la ínsula. La ínsula es una zona de la corteza parietal, que es también un grupo de neuronas apasionante, y que fundamentalmente es parte del sistema que percibe la amenaza. La amenaza, el daño, el dolor futuro, o sea, genera expectativas de amenaza. Y como ustedes pueden imaginar, se activaba cuando el precio era peor de lo esperado, o sea, el precio era más alto de lo que esperábamos pagar. Estas dos zonas lo que permitían predecir era la decisión de compra. Y como ustedes pueden imaginar, si lo que se activaba era la corteza prefrontal medial, el sujeto compraba o decidía comprar. Si lo que se activaba era la ínsula, el sujeto decidía no comprar. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos tres grupos neuronales pertenecen a un circuito que los que trabajamos en él le llamamos un nombre muy feo, estriatal córtico talámico límbico, y que tiene, mis estudiantes nunca se lo aprenden, o sea que es muy difícil, pero describe muy bien los lugares por donde va pasando, fluyendo la información, y rápidamente, simplemente es un circuito que relaciona la corteza más, digamos, más nueva, evolutivamente, la corteza frontal, con el sistema límbico, los ganglios basales y todo ello modulado y bañado por la famosa dopamina, que seguro que ustedes ya habrán oído hablar de ella. Nosotros en nuestro equipo de investigación lo que estamos es implicando al cerebelo en este circuito y bueno, vamos contra la ortodoxia y en ese sentido somos creativos. Muy poca gente somos de la secta del cerebelo en el mundo de las neurociencias y el profesor sabrá que hay muy poca gente que está implicando al cerebelo más allá de lo que ya se conocía de él. Bueno, pues ya les adelanto que parte de este circuito del que estamos hablando incluye al cerebelo. Las neuronas de dopamina son muy importantes porque lo que nos permiten es almacenar información, como ahora vamos a ver, nos permiten detectar la novedad, nos permiten focalizar la atención y sobre todo nos permiten establecer memorias a largo plazo de lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que estamos percibiendo. Este
circuito evolutivamente se seleccionó para el proceso de toma de decisiones y de regulación de la conducta para la supervivencia. Pero obviamente en la medida en que el mundo se hizo complejo y nuestro cerebro también, nos alejamos de la supervivencia para dedicarnos a comprar rebecas o a comprarnos un nuevo coche. ¿De acuerdo? Pero el circuito sigue siendo el mismo y funciona igual para tomar decisiones a la hora de consumir. ¿Cómo funciona? Funciona este circuito mediante mecanismos de neuroplasticidad. Lo que hace es almacenar memoria de cómo, dónde, cuándo y con quién conseguir lo que se necesita. Entonces, con esta memoria almacenada, mediante estos mecanismos de neuroplasticidad, se dedica a evaluar beneficios, generar expectativas, estimar costes y regular la acción. Cada una de las partes de este circuito está especializada en una de estas funciones cerebrales. ¿De acuerdo? Bueno, esto que les acabo de describir no es ni más ni menos que el llamado que los teóricos de la conducta llaman, o el proceso que los teóricos de la conducta llaman motivación, y que ustedes continuamente están manejando en sus trabajos. Motivación implica trabajar para conseguir una meta a largo plazo, y en ese proceso hay proceso de generación de expectativas, toma de decisiones, y se necesita mantener el esfuerzo, implicarse en ello, etc. Bueno, pues ya les adelanto que la adicción es una enfermedad de la motivación, es una enfermedad del sistema estriatal corticolímbico. Lo que ocurre es que los mecanismos de neuroplasticidad en este sistema se alteran y por tanto el sistema funciona mal. Entonces, la característica fundamental desde el punto de vista del fenotipo conductual de un adicto es que no sabe estimar los costes-beneficios. La ratio costes-beneficios está alterada. Entonces, recientemente una de las mejores frases que yo he oído de qué es un cerebro de adicto, cómo funciona, la dijo Ken Berridge, que es un investigador de la Universidad de Michigan, y que decía: los adictos quieren lo que no necesariamente les gusta. Ser un adicto implica que nuestros actos de consumo, sean del contenido que sean, no tienen que ver con los beneficios estimados, sino que simplemente no se puede dejar de hacer. Los ingleses distinguen entre liking y wanting. Pues estamos hablando de lo quiero todo y lo quiero ahora. Lo menos importante es que me guste. ¿De acuerdo? Y de hecho, lo que se detecta cuando se trabaja en poblaciones de animales adictos o de humanos adictos, o de primates humanos adictos, es que de hecho a los adictos no les gusta lo que consumen especialmente. El problema es que un cerebro de adicto es un cerebro incapaz de que le guste nada más, además de lo que ya no le gusta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, para poder diagnosticar una adicción. Sí, vale. Para poder, los síntomas son estos. Tiene que haber un consumo compulsivo, tiene que haber consecuencias, consumo a pesar de consecuencias negativas financieras, o tiene que haber reducción del repertorio de conducta. El individuo deja de hacer otras cosas y, por supuesto, es una enfermedad crónica que hoy por hoy no tiene cura. Déjenme decirles las características que tiene un cerebro de adicto. Cuando les he dicho que esa parte del cerebro enferma, lo que se observa es todos los adictos, sean adictos a drogas o adictos a internet o adictos a sexo o a cualquier contenido al que podamos desarrollar este tipo de fenotipo conductual, tienen una baja actividad de la corteza frontal y prefrontal. ¿Esto qué significa? Que su sistema ejecutivo no funciona. Generan mal expectativas, estiman mal los costes y no pueden inhibir la conducta. Además de eso, se observa también que tienen sensibilización de algunos parámetros de conducta, cada vez consumen más y cada vez su atención está más focalizada en el producto objeto de su adicción, olvidando el resto. ¿De acuerdo? Y además
además, y esto es lo que con esto quería acabar, en los adictos, no adictos farmacológicos o no adictos a drogas, una de las cosas que se acaba de detectar, fíjese que el estudio es del 2011, es que hay una pérdida de sustancia gris, o por lo menos hay menos, no sabemos si se ha perdido o nunca hubo. Hay una reducción significativa de la masa cerebral en zonas como la ínsula o como la corteza frontal. Fíjense que este estudio está hecho en individuos adolescentes, adictos a Internet. Uno podría pensar, bueno, si hubiera sido una adicción a drogas, la droga es una sustancia muy fuerte que impacta, produce muerte neuronal, pero aquí no estamos hablando de drogas y estamos hablando de un cerebro inmaduro. Probablemente esto lo que nos está diciendo, sugiriendo, es que se nace con un cerebro vulnerable y por tanto esos cerebros vulnerables pueden ser adictos a drogas, a Internet, al sexo. El contenido de la adicción va a depender de su entorno social. Si en esa casa no se consumen drogas, pero hay muchos ordenadores y todo el mundo está siempre en el ordenador, probablemente ese cerebro que está configurado de esa manera alterada pueda caer en una adicción a Internet o a cualquier otro estímulo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Este tipo de alteraciones normalmente se generan en la época de desarrollo del cerebro. Por tanto, serían o nos explicarían parte de lo que es la vulnerabilidad a desarrollar esta enfermedad. Porque tenemos una sustancia farmacológica potentísima que llega a las neuronas, se pega y es como una patada, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues todos los cambios los podemos atribuir a la droga. Pero es que resulta que en la humanidad hay muchos adictos que no toman drogas, muchos adictos que son adictos a estímulos ambientales, Internet, el shopping, el sexo. Entonces, hay dos posibilidades: que esos adictos lleguen en el momento en que empiezan a consumir, ya tengan un cerebro configurado así. Eso significa que ese cerebro, esas redes neuronales se han alterado durante el desarrollo del cerebro prenatal y postnatalmente. Pero hay otra posibilidad, que es la que acabamos, también datos muy recientes acaban de detectar. Algunos estímulos del ambiente, como el sexo, Internet o la comida, generan cambios cerebrales que se asemejan mucho al que la cocaína o el alcohol hacen en el cerebro. De hecho, se acaba de demostrar que cuando tú tomas pasteles de una manera, digamos, en episodios de consumo compulsivo, tu cerebro reacciona igual que la cocaína. Es más, facilita que ese cerebro, consumiendo azúcar de esa manera, desarrolle una futura compulsión para el alcohol o para la cocaína. Entonces, esto significa que se puede desarrollar vulnerabilidad con estímulos que son puramente ambientales y que en principio no tienen efecto, aparentemente no tenían efecto cerebral. Más allá de... Justo acabas de dar con eso. Marta, ha sido un placer escucharte.